Le damos la bienvenida. Fausto, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Con calor? Sí, me imagino. No sé. Y hoy, dentro de todo, tenemos un día nublado que No hay la sol. ausencia de sol ayuda. Sí, no hay sol, no sé. ¿Pero tenés luz? Sí, yo por suerte tengo. Bueno, Ojo, en mi cuadra hay cortes es así. esporádicos, sí, Claro, en la zona sí, pero... aleatorios, y a vos te tocó con luz. Esta vez con luz, la otra vez no. Así que... Bueno, ya con eso tenés que tocar madera. ¿Compartís esta idea, digamos, del planteo de este gobierno de un partido imperdible entre el sector público y el sector privado? Imperdible para el sector público, o sea, el sector público siempre tiene que ser el mejor, siempre tiene que ser el más moral, el más eficiente, el que mejor administra, y en todo caso, si hay problemas, es culpa de la gente y las empresas. Sí, totalmente. Fíjate que los problemas que se han visto en la economía, sobre todo en la economía, pareciera ser que nunca es culpa del gobierno. Incluso en aquellos sectores que el gobierno dijo que andaban bien, por ejemplo el tema social. Si uno mira las cifras de pobreza reales, lo que ve es que es verdad, bajó la pobreza después de la crisis, lo cual suele suceder en todas las crisis. En la crisis se levanta mucho el nivel de pobreza, después baja. Sí, el propio golpe con el que bajaste tira para arriba. Y después la pobreza en Argentina se mantuvo en niveles históricos, digamos, similares a los que tenías en la década del 90. Bueno, no sé si viste el informe de ayer de la UCA, es dramático. Bueno, la UCA es hoy tal vez la institución que mejor está midiendo la pobreza. La UCA está haciendo una encuesta muy buena, midiendo temas sociales, y miden cuestiones sociales que ni el Estado está midiendo hoy. Por ejemplo, el tema de desnutrición. Las mediciones que hay sobre desnutrición son bastante esporádicas a nivel nacional. La que mide la UCA no es exactamente la que se suele medir, pero tiene indicadores muy buenos, y la verdad que tiene indicadores muy buenos. La encuesta del Observatorio Social de la UCA es de lo mejor que hay en Argentina a nivel encuesta social, ¿no? Bueno, los números que la publicaron antes de ayer, los números que dieron fueron espantosos. Bueno, es que lo que pasa es que en pobreza hay varios números. No es además, mirás otros números de pobreza, incluso algunos que hemos calculado nosotros, y dan en ese rango, más o menos 1, 2 puntos, 3 puntos, dependiendo de la metodología que uses. Obviamente, en cualquier medición estadística, cuando vos cambiás la metodología, puede haber alguna variación, pero nunca como la que presenta el gobierno. Voy a explicar rápidamente para la gente que entienda por qué está mal la medición que hace el gobierno. La pobreza se mide de esta manera. Lo que se hace es, se toma una encuesta sobre cuáles son los ingresos de la familia, ¿no? Esta familia gana tanto, esta familia gana tanto, etc. Y después se construye una canasta de bienes, que es supuestamente la canasta mínima que hay que consumir para no ser pobre. Y a esa canasta se le ponen los precios de cada uno de esos bienes. Entonces, si esta canasta vale X cantidad de plata, toda la gente que pueda pagarla no es pobre, toda la gente que no pueda pagarla es rica. ¿Qué pasó? Como en Argentina se destruyeron los números de precios y la inflación que publica el gobierno es falsa, el resultado es que el valor de esa canasta es falso también, porque tiene precios que ajustan por la inflación oficial. Entonces esa canasta para el gobierno es muy barata, entonces están todos por arriba de la línea de pobreza, a tal punto que si uno mira los niveles de pobreza oficiales, estamos en el nivel de Suiza, Suecia, somos un país nórdico. Pero ya de por sí, obviamente, no van... Ahora, esos números van camino no de estar controvertidos por otro informe privado, como en este caso puede ser el de la UCA, o como el que pueden producir ustedes desde el estudio, sino va camino de estar en contradicción con salir a la calle. Obviamente. Porque el mero hecho de salir a la calle, e incluso en algunos lugares de la capital, y ya ni hablar en el Gran Buenos Aires, ¿te das cuenta que hay algo que no va? No, obvio que no tenés ese nivel de pobreza. No, es obvio. Si vos tenés el mismo nivel de pobreza que en Suiza, no podrías tener villas, porque en Suiza no hay villas de emergencia. Pero a eso me refiero. Pero lo mismo pasa con la inflación. Escúchame, el dato de inflación... Nosotros elaboramos un indicador de inflación, que es una canasta que elaboramos, publicamos. ¿Vos creés que el ama de casa no conoce mucho mejor que nosotros cómo están subiendo los precios? No puedes ocultar la inflación. A ver, todos los gobiernos en algún momento han disfrazado estadísticas. En los 90, ¿te acuerdas? Las estadísticas fiscales eran una cosa que había que armarla con rompecabezas. Pero ese número es más para especialistas. El número de inflación se observa en la calle. ¿Lo ves en la vereda? Lo ves en la vereda. Y el de pobreza ¿Y cómo viene dando eso en estas semanas y en la proyección del próximo mes, Fausto? La inflación empezó a levantar, te diría,
es de noviembre, ¿no? En noviembre no se vio tanto, dio un 2% la inflación en noviembre según nuestra medición, porque muchos rubros estuvieron bastante tranquilos, pero alimentos, que es el más importante, estaba subiendo muchísimo, y si uno ve semana a semana, ya a finales de la semana de noviembre estaban 3,8% la inflación de alimentos. El promedio total dio 2%. Ahora, en diciembre, esto está mucho peor, porque la inflación de alimentos siguió subiendo, hizo pico en la segunda semana de diciembre, que es justo antes de la fiesta, lo cual es natural, y además a eso se sumaron otros aumentos, prepagas, etcétera. Así que diciembre tenía que va a estar en torno al 3,5% de la inflación total, y alimentos cerca de 5%. Que a su vez es el porcentaje, especialmente para los que menos tienen, el que más pesa. El ponderado, el que más pesa, ¿no es cierto? Y además otro tema, a nivel de expectativas es el que más importa. Claro. Si uno, vos sabés que la Universidad de Itela publica un indicador de expectativas inflacionarias. Ese indicador de expectativas inflacionarias no da muy parecido a la inflación total, pero sí da muy parecido a la inflación de alimentos. ¿Por qué? Claro, porque es lo que la gente responde. Es la muestra sistemática que toma la gente, la de alimentos. Claro. Es la que va todos los días o todas las semanas al supermercado y lo va viendo. Entonces, y el ama de casa es como su... Fíjense que el ama de casa casi que hace un muestreo perfecto desde el punto de vista estadístico. Todas las semanas o todos los meses compra una canasta muy, muy similar y percibe perfectamente los precios. ¿Y enero, que es un mes complicado histórico? Y enero, yo te diría que ya estamos esperando una inflación en torno al 4 o 5%. Y te voy a explicar por qué. ¿Total? Total. Te voy a explicar por qué. Enero ya es un mes siempre estacionalmente alto en materia de inflación. Vienen las vacaciones, la gente sale a gastar, entonces siempre hay una estacionalidad importante en enero. A esta estacionalidad histórica se le sume ya el aumento de los colectivos, que esto no es estacional, esto es la primera vez que se da y es un 66% de aumento. Entonces, para la capital federal, eso solo implica una inflación de entre 1,2 a 1,5%. Nosotros nos está dando más o menos 1,5% de inflación solamente por los colectivos. O sea, un punto y medio de inflación solo. O sea, si todo lo demás fuera cero, da 1,5. Pero justo estamos hablando del mes de mayor inflación en el año históricamente. Entonces ya estamos hablando de, vamos a tener 3, 4, 5% de inflación. Arriba de 3 seguro. Vos sabés que yo creo que esto lo hablé contigo aquí mismo, en un Skype, porque yo soy de la teoría, sin ser un especialista, pero obviamente por mi profesión siempre he estado con la cuestión, de que la inflación, digamos, tiende a espiralizarse pasado un límite. Es cierto. De que esta onda de no, la mantenemos acá, la manejamos acá. Y no sé si no estamos yendo hacia ese punto. Es muy difícil saber, pero es cierto lo que decís. Y te voy a explicar técnicamente este tema. Hay una variable que es la demanda de dinero. O sea, todos nosotros demandamos cierta cantidad de dinero, que es el dinero que necesitamos para el colectivo, para guardar en el bolsillo. A medida que la inflación sube, lo que uno tiende a hacer racionalmente es reducir esa cantidad de dinero que tiene en el bolsillo. Los que son más grandes, ¿se acuerdan de la hiperinflación? Salías con la plata justa para el colectivo de ida, para almorzar, si trabajabas y volver. Porque no querías tener ninguna plata en el bolsillo, porque la plata en el bolsillo perdía valor. Entonces, ¿qué pasa? A medida que la inflación sube, la demanda de dinero también tiende a bajar. Y cuando eso sucede, es como si vos aumentaras la cantidad de dinero en la calle, porque rota más rápido el dinero. Ese aumento en la velocidad de rotación del dinero hace que la inflación se espiralice. Es como si la gente aumentara la oferta de dinero porque se la quiere sacar encima. Algo parecido pasaba con las cuasimonedas en el 2002. ¿Te acordás que era lo primero que gastabas? Entonces, el valor de las cuasimonedas era menor que el del peso, porque era la moneda que más rápido giraba. Y algo de eso pasa. Todavía, ojo, todavía no estamos en esa situación. Todavía vemos que la velocidad de rotación del dinero, o sea, la velocidad a la que rota el dinero, la demanda de dinero, que es la inversa, se mantiene relativamente estable. O sea, la gente todavía no ha entrado en la idea de sacarse el dinero del bolsillo. Tengo dos preguntas. Pero eso puede pasar, digamos, si vos dejás que la inflación se vaya mucho, puede pasar. Y es una variable muy peligrosa porque no la controla el gobierno. Es una decisión de la Tengo dos gente. preguntas finales. Una, digamos, porque lo mencionaste recién, porque ya un gobernador lo dijo, el de Corrientes, Colombi, que si antes de marzo el gobierno federal no resolvía el tema, emitía moneda propia correntina. Hoy Axel Kicillof dijo que no estaban dadas las condiciones objetivas para emitir cuasimonedas,
pero te pregunto en todo caso tu opinión. Y la otra es, bueno, que me des un horizonte 2014, 6 meses, si podés. Si puedo. A ver, es cierto que hoy no es la situación del 2001 con el tema cuasimonedas. En esa época, el gobierno central no podía emitir pesos para financiarse, ni financiar a las provincias. Porque estábamos estábamos en convertibilidad. Entonces, la única solución es emitir una segunda moneda que sí pudiera emitirse, que eran las cuasimonedas. Ahora, desde ese punto estamos diferentes del 2001. Pero es cierto que las provincias tienen una situación fiscal más complicada, porque no pueden emitir. La nación, cuando tiene déficit, emite. Y es lo que está sucediendo. El déficit fiscal de la nación está creciendo y la nación emite dinero y con eso se financia. Las provincias no pueden hacer eso. Entonces tienen que darse vuelta y pedirle por favor a la nación que le mande plata. Entonces, ¿cómo le manda plata a la nación? Emite y se la da. Y ahí está todo el tema del juego político. Vos sos amigo, vos no sos amigo, gobernador, sos radical. Y entonces, esperame, vamos a ver, depende de cómo te portes. Y yo creo que ahí es donde entra. Hay una cuestión medio política mezclado en ese punto, que no se daba en el 2001. Y es cierto que hoy tampoco se puede emitir. Bueno, ¿y cómo ven los primeros...? Una aclaración sobre este tema del resultado fiscal. La verdad es que ni la nación ni las provincias se han cuidado en materia fiscal. No, claramente. Nunca sucede. Es verdad que hoy en materia de recaudación las provincias se llevan una proporción menor. Pero en términos absolutos, ninguno de los dos se cuidó. Los dos recaudan más que en los 90. La cantidad de empleados públicos aumentó en 1 millón y son mayormente provinciales. Y la nación pasó lo mismo. La verdad es verdad que la situación fiscal de la nación se deterioró mucho más, porque además recauda más, tiene más impuestos, se quedó con parte de la coparticipación y hoy encima tiene un déficit fiscal más alto que las provincias. Pensá que las provincias tienen un medio punto de déficit fiscal y la nación 3, 2,5, 3. Entonces la situación fiscal es muy complicada en ambos casos, con la diferencia de que las provincias no se pueden emitir dinero. Bueno, cerrame con 6 meses de previsión. 6 meses. De 2014. Acá hay una variable que es clave hoy en día, que es el tema fiscal. Yo he visto que no se menciona mucho, pero es clave. Todo el problema inflacionario es fiscal. Y es creciente, con lo cual bajar la inflación la veo medio difícil. Dentro del tema fiscal está el tema subsidios, energía, gas, etcétera, que eso va a ir creciendo, porque además cada kilowatt que se consume hay que importarlo porque no hay más. Cada metro cúbico de gas que se consumir hay que importarlo porque no hay más. Y cada vez que lo importás a 10 veces el valor que lo estás pagando. Entonces, eso es creciente. El tema energético y subsidios es central. Probablemente no es de corto plazo, pero es central. Casi todos los problemas se derivaron de ahí. Y eso va a seguir estando. Entonces, las dos cuestiones centrales siguen estando y no hay soluciones a la vista. Así que yo te diría que en materia de inflación no le veo salida. O sea, hoy devaluás gradualmente, lo cual puede que sí, porque dependiendo de la otra política puede ser una política aceptable. Pero ya no es un ancla para la inflación. Tenés déficit fiscal, vas a emitir más dinero porque tenés que financiar ese mayor déficit fiscal. Y eso hace que la inflación esté más en camino de subida que en bajada. No hay ninguna medida que te frene la inflación, excepto acuerdo de precios que sabemos que no funciona. No funciona, y si funciona es por unos meses. Materia de crecimiento, ¿qué problemas tenés? No tenés energía para crecer. Primero no tenés energía. Necesitas los dólares que estás necesitando para importar insumos, los vas a necesitar para la energía. Entonces tampoco lo tenés. Así que en materia de crecimiento te diría, mira, mucha capacidad de crecimiento no tenés. Podrías crecer 1,5%, dependiendo de cómo del agro. Aquí el dato negativo de los últimos días es que no llueve y el maíz necesita que llueva antes de fin de año. Claro. Y fin de año mañana. Sí. Así que entonces el crecimiento yo te diría que es limitado. ¿Algo se puede crecer? Sí, algo se puede crecer porque tenés ventas al exterior en algo de industria, la soja por ahí viene mejor, etcétera. Pero el crecimiento no va a ser demasiado bueno. Entonces te diría que lo que estás viendo hacia adelante es más inflación, menos crecimiento, y en ese esquema vemos un gobierno que no se está apuntalando estos dos puntos que son los principales. Ojo, menos crecimiento implica menos empleo. Sí, claro. Obviamente que lo que pegas ahí. Es ahí. Fausto, bueno, bien cerradito, bien clarito. Obviamente un placer tenerte acá como siempre. Te vamos a tener el año que viene. ¿Cómo no? Ya te comprometemos. Sí. Y que, bueno, que lo empieces lo mejor posible. Y ojalá
las primeras veces que vengas en 2014 me puedas decir, cambió todo, nos vamos para arriba. Ojalá. Ojalá. Abrazo grandote y muy buen principio de año.